Es una edición que se ha preparado con mucho cariño, con mucho trabajo, con mucha conciencia y estamos listos para arrancar. Arrancamos este viernes 1 de noviembre y tenemos una edición que yo creo que va a ser muy linda, una edición que tiene muchos highlights muy adorables. Vamos a arrancar este año con una película que todo el mundo ha oído enormes cosas de ellas, Sujo. Vamos a arrancar con la película de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, entendiendo un poco lo que significa vivir en una comunidad como lo es la latina en los Estados Unidos, en donde de repente se ha construido una idiosincrasia tan propia con respecto a la latinidad, es decir, se van generando por una primera, segunda, tercera generación distintos tipos de ver a esta misma comunidad y por supuesto de irse generando. Entonces, pensando mucho también en el tema de cómo está sucediendo el tema de la distribución. Pareciera que estar en Los Ángeles es casi el equivalente de poder hacer una película con la mano en la cintura y no, es casi todo lo contrario, ¿no? Y decidimos hacer una función en 35 milímetros. Es un statement absoluto. Queremos hablar de la permanencia, queremos hablar de la importancia que implica un cine autoral como lo es el de Fernanda y el de Astrid, o como es el de gran parte de las películas que forman parte de este festival. Así que este año GLAF va a tener una inauguración en 35 milímetros, pero ahora lo vamos a hacer en un teatro muy icónico, un teatro en donde de manera usual se hacían las premieres del cine de oro mexicano en Los Ángeles, el Million Dollar Theater, que es un teatro que es realmente espectacular, es un teatro barroco, fue el primer teatro que se hizo para proyectar cine mudo en su momento aquí en Los Ángeles. Y es un teatro además pues que guarda muchísimas historias muy importantes y como muy emblemáticas de nuestra cultura que se ha ido como también entretejiendo con la cultura del latino acá en Los Ángeles. Tenemos realmente una programación muy interesante que además está conformada, el 57% de las películas este año en GLAF están dirigidas por mujeres, el 35% está dirigido por personas de LGTB+, y tenemos además una cantidad de películas que son muy importantes. El segundo día vamos a presentar películas como La Cocina, con Alonso Ruiz Palacios hablando de ella. Vamos a tener a Pedro Páramo, donde estarán Eugenio Caballero, Rodrigo Prieto, Ulises Salas. Y vamos a cerrar bueno, y tenemos una mucho más amplia programación. También hay una apuesta que es muy importante para el festival en la que estamos buscando las películas hechas por manos latinas en Estados Unidos. En ese sentido, Esteban Arango llega con Ponyboy, que ganó en Sundance. Tenemos Rent Free, tenemos muchas películas, incluidos sobre todo también muchos cortometrajes, porque una de las cosas que creo que es también fundamental es buscar esas voces emergentes que están construyendo esa realidad que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque tenemos cineastas consagrados que ya llegaron, digamos que a los cuernos de la luna, pero muchas veces voltear también a ver a estos cineastas emergentes nos permite entender cuáles son las preocupaciones, cuáles son las motivaciones, qué es lo que está moviendo el cine de las nuevas generaciones. Por otro lado, bueno, esa noche vamos a cerrar con una película que es una joya espectacular también, que se llama Monstruo de Xibalba, película de Manuela Irene, que tiene su premier norteamericana con nosotros aquí en GLAF. Esta función es una función muy especial para nosotros, porque es una función que se hace en el Gloria Molina Grand Park, que es uno de los parques en donde de manera natural ya desde hace muchísimos años se hace una de las más grandes celebraciones del Día de Muertos. Estamos colaborando con el Consulado Mexicano y el altar de muertos del Consulado Mexicano de Los Ángeles. Este año se monta en el Gloria Molina de Grand Park para acompañar, por supuesto, a Manuela y a su protagonista, que es un niño que va justamente descubriendo la muerte a través de sus 7 añitos, de sus ojitos de 7, 8 añitos. Y es una función comunitaria donde todo el mundo está invitado, donde todo el mundo puede venir literal a hacer un picnic con nosotros. Se hace una proyección en una gran pantalla que nosotros montamos un cine, digamos, en el parque para que la gente pueda venir y ver la película, disfrutarlo. Hacemos toda una verbena alrededor de esto. Y bueno, pues estamos felices, la verdad, porque creo que va a ser muy lindo ese mismo día, como te decía, te presenta Pedro Páramo.
Y bueno, después tenemos nuestro último día, que son nosotros tenemos un festival de 3 días. Vamos a cerrar con otra película de otra potentísima mexicana, Alejandra Márquez Abella, que no es película, corrijo, es una serie. Vamos a cerrar con La liberación de Vale Márquez Abella. Aquí estarán también sus protagonistas, que son Joana Murillo, está Ilse Salas, por supuesto, que es la protagonista de la película, estará Cassandra Changuerot y estarán pues una gran parte del elenco de La Liberación, que es una serie realmente espectacular y que además es un statement muy importante justo de los tiempos que estamos viviendo entre esta necesidad femenina de ocupar espacios que son necesarios y que también de alguna manera siempre le han pertenecido, pero no se habían tomado. El año pasado, te lo pongo en un ejemplo, el año pasado, el Día de Muertos, justamente en esta función comunitaria que hicimos en el Gloria Molina Grand Park, pusimos Macario. Estaba restaurada, era el Día de Muertos, era perfecto. Y me acuerdo que cuando llegamos al parque un par de horas antes de la función, estábamos súper nerviosos, todo el equipo, de decir, híjole, va a llegar la gente, ¿qué va a pasar? Tal. Y de repente, una hora antes empezó como a llegar el primero, luego el segundo, luego el tercero, y luego poco a poco empezó a llenarse esa sala que habíamos construido en medio de, pues un parque, ¿no? Se empezó a llenar la sala y de repente las sillas estaban llenas. Y de repente empezó a llegar gente con sus tapetes o con sus cobijas o con sus... Y empezaron a sentarse en el pasto con sus familias, ¿no? Y empezaron, nosotros habíamos puesto tortas ahogadas ahí para comer porque, bueno, pues, Jalisco, Jalisco presente. Y empezó a llenarse la función y fue uno de los momentos que más nos llenó el corazón. Tenemos la esperanza y la expectativa de que este año vuelva a suceder, en este caso sí. Yo creo que dices algo que es muy, muy importante y muy correcto, que es nosotros los latinos tenemos esa necesidad de salir muchas veces a la calle, ¿no? Las plataformas te brindan la posibilidad de ver todo lo que quieras en tu casa, pero a nosotros nos gusta el contacto con la gente, nos gusta estar de la mano y conversar con el de al lado y de preguntarle y platicarlo. Eh, y creo que eso es fundamental en la manera en cómo hacemos, por ejemplo, en este caso, este tipo de festivales. Creo que sí es mucho más complejo hoy en día llevar a la gente a las salas. Es decir, antes era mucho más natural porque era el único lugar. Hoy tienes que competir con la posibilidad de que Netflix haya estrenado 30 películas ese fin de semana y entonces, ¿qué voy a ver? Esta película, o sea, me lanzo a ver La cocina, Pedro Páramo, Monstruo y Xibalba, o me quedo aquí y veo la película, la comedia que acaba de estrenar. Hoy la distribución y las audiencias están mutando y quiero creer que mutando en el sentido de decir no están desapareciendo, sencillamente nos estamos reacomodando, pero para nosotros sí hay un mucho más grande trabajo para lograr que suceda, que el contacto del público con la gran pantalla suceda, es mucho más complejo que hace quizá unos años.